Bueno, pues nos encontramos aquí con Hermes Villarreal, Jairo Gallo, nuestro compañero que está detrás de cámaras, está grabando José Luis Jaimes, y quien les habla Edgar Barrero, en unos diálogos que estamos iniciando desde Cátedra Libre Martín Baró sobre conceptos que creemos que son necesarios para dinamizar la discusión, para lo que se dice, que debería ser la psicología en el contexto específico colombiano. Entonces estamos en este momento intentando plantear un conversatorio en torno al concepto de clínica, al concepto de lo psicopolítico, cómo se podrían plantear relaciones entre esas dos grandes categorías, y acompañado con eso, pues, el concepto de clínica general, el concepto de clínica psicosocial, que de alguna forma le hemos escuchado a Jairo algunos planteamientos sobre eso, y en la perspectiva de ir desarrollando un proyecto de investigación que arroje luces de comprensión para la praxis en psicología social y en psicología política. Bien, buenos días. Pues estamos aquí, como lo mencionó el compañero Edgar, con el doctor Jairo Gallo. Él es psicólogo, psicoanalista y doctor en ciencias sociales. El objeto de este conversatorio tiene que ver, como lo plantea Edgar, con explorar un poco qué es eso de lo psicopolítico, cómo la clínica y lo psicopolítico se puede hacer un trabajo a partir de estos dos conceptos que son, digamos, muy potentes, muy fuertes, pero que en este momento nosotros, desde lo que venimos desarrollando en la investigación con Cátedra Libre, nos parece interesante ponerlos en este momento histórico de Colombia en discusión. Entonces, doctor Jairo, ese es un poco como el contexto de nuestra pregunta, de nuestro conversatorio. ¿Qué representa en este momento histórico plantear el tema de lo clínico y lo político? Cuando iban hablando, se me vino a la mente dos autores, así rápidamente, porque hay muchos más. Se me vino Estanislao Zuleta y se me vino a la mente un autor que estamos conversando hace un rato, antes de comenzar la entrevista informalmente, Álvaro Villar Gaviria. Y Edgar me hizo una pregunta, bueno, así al aire, para los dos, me imagino, para todos acá. ¿Por qué Álvaro Villar Gaviria fue invisibilizado en la historia de la práctica psiquiátrica y psicológica en Colombia, incluso psicoanalítica? Porque Álvaro Villar Gaviria pertenece a una asociación psicoanalítica, la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Y es un autor como que no es muy conocido por mucha gente, ni por los psicólogos, ni incluso por los psicoanalistas, incluso por los marxistas, porque Villar Gaviria trabajaba textos marxistas. Su texto de Psicología y Redes Sociales hace una introducción de Marx. De entrada, de una vez, la primera página, un epílogo, Marx. Y parece como que no, son esos autores como que pareciera como que no tuvieran en cuenta en ninguna práctica, lo mismo que Zuleta. Zuleta, expulsado por los marxistas, también no lo querían, y también no lo querían los psicoanalistas. Pero no solamente ellos, podemos ir hacia afuera y buscamos a Wilhelm Reich, lo mismo le pasó. Y si seguimos ahondando, nos vamos encontrando con otros autores que también han sido excluidos. Porque parece que el purismo es una práctica, el purismo psicoanalítico, el marxista incluso, o otros purismos, excluyen cualquier cosa que vaya en contravía o la crítica a la misma práctica. Porque cuando uno puede salirse de ese purismo, hace una crítica a la misma práctica. Y yo creo que tanto Villar Gaviria, Zuleta, Reich y otros, uno puede encontrar que hace una crítica a la misma práctica, los psicoanalistas, los marxistas y demás. ¿Y qué pasa ahí? Ahí viene el primer lado político. Lo político no es un asunto. La gente a veces, cuando dice política, se imagina elecciones, votar por un candidato. Eso es parte de la política. Lo político también, que tiene que ver con el Martín Baró, y yo creo que tiene que ver con. Lo político se tiene que lanzar a lo crítico, a la crítica. Lo primero que tiene que criticar es su propia práctica. Y ahí comienzan los problemas. En ciertos sectores, en ciertas cosas, incluso algunos sectores progresistas que hablan, la crítica a veces es ausente. Apenas uno comienza a cuestionar, comienzan los problemas. Entonces yo creo que eso es lo primero político. Ahora la pregunta eso es muy necesario en nuestra actualidad, esa crítica. A veces cuando yo propongo, y bueno, mi tema, creo que ustedes me están haciendo una entrevista hoy por eso, mi tema es un tema de clínica y política. Yo vengo trabajando hace muchos años, sobre todo los últimos 10 años para acá, y ya cada vez que ya llevo estos temas a congresos de psicoanálisis, algunos me lo reciben bien, otros ya me comienzan a mirar raro,
porque tú qué haces metiéndote en ese tema, un tema, porque ya es un tema que comienza a tocar muchas cuestiones que están naturalizadas, que esa es otra cuestión de lo político y la política. Hay que comenzar, que eso es Foucaultiano también, Foucault lo dice en muchos lados, hay que comenzar a cuestionar las naturalizaciones de ciertas prácticas, llámese como se llame. Es decir, ¿por qué se hace eso? ¿Para qué se hace? ¿Y a quién beneficia? Cosas como esas. Y muchas veces, muchas prácticas nuestras, que se queden neutrales y objetivas, nomás benefician a ciertas personas, incluyéndolo a uno. Por ejemplo, la cuestión del poder, que estamos hablando un poco ahora. Es decir, ¿qué tipo de relación de poder tiene cuando uno es un psicólogo o un profesional X con ciertos títulos, cuando viene a consultarle a uno si hay una relación de poder de entrada? Entonces lo que hay que comenzar a cuestionar es esa relación de poder en la misma ejercicio práctico, algo así. Pero bueno. Si alguien común y corriente, cualquier ser humano común y corriente, te preguntara sobre el concepto de lo clínico. Mi concepto de clínica es un concepto desde que viene del psicoanálisis. Y bueno, ahora, ¿qué tipo de psicoanálisis? Yo, una vez que me imagino clínica, me imagino acompañamiento. Y me remito siempre al concepto de clínica, de la palabra griega, que es kliné, que era estar al lado del lecho de enfermo, que ahí donde viene, kliné es como la cama, es decir, la cama donde yacían los enfermos, sobre todo cuando estaban en las últimas, para morirse. Si lo traslado a actualidad, sigue siendo acompañar, ya un enfermo terminal, sino acompañar a alguien que padece, que esa es otra cosa de la propuesta clínica y política. Es decir, yo estoy en contravía, y creo que ya ustedes me han escuchado y otras personas me han escuchado, que llevo también años cuestionando las categorías diagnósticas que se usan en el campo, sí, no solamente en la psicología, psiquiatría y demás. Es decir, unas categorías diagnósticas naturalizadas, creyendo que el problema es un problema de trastornos mentales basado en una biología que nadie sabe de dónde sale, que formaliza los DSM, sobre todo 4 y 5, que son los últimos que se han usado aquí en Colombia en los últimos años en la práctica clínica. Entonces, no, yo sigo pensando que son padecimientos subjetivos, consecuencias de ciertos factores económicos, culturales, sociales, históricos sobre todo, que están ahí naturalizados, como dije ahorita, y que uno tendría que trabajar todos esos factores en una escucha, ahora vamos al psicoanálisis, en una escucha de ese sujeto, en esos padecimientos, en esos malestares. Entonces ese es el concepto de clínica que más o menos así rápidamente tengo yo. Sí, en lo que plantea me parece interesante dos cosas. Uno, digamos, toda la discusión que hay desde incluso el inicio del siglo XXI, con Jung, por ejemplo, el año 1915, año 1926, cuando también se comienza a replantear el concepto de lo que es lo clínico, ¿no? Lo patológico. Aquí en Colombia vamos a tener también una expresión muy importante con el movimiento antipsiquiátrico. Parece ser, ¿no? Digamos que en la actualidad todavía no hemos mirado de frente el conflicto, ¿no? De la relación un poco ideologizante de lo que es salud-enfermedad, ¿no? ¿Cómo desde ahí, desde esa dicotomía o desde ese choque conceptual se podría pensar el tema de la clínica en Colombia, digamos, con el contexto que estamos viviendo? Yo sigo pensando que la práctica sí, ahí incluye a los psiquiatras, a los psicólogos y a otras profesiones también se puede incluir ahí, para no hablar de psicología solamente, sigue siendo una práctica individualizante, bioholicista, que todo se va a entramar, es un entramado. El movimiento antipsiquiatra, si uno hace el recorrido histórico, fue de unas personas, poquitas personas en Colombia, que venía de una tendencia en Europa, sobre todo Lane, Cooper, Basaglia en Italia, que aquí tuvo sus repercusiones, claro, en los años 70 sobre todo, pero parece que eso se apagó en los años 80 otra vez, se comenzó a apagar si uno hace rastreo, y porque el dominio individualista y biogelizante de cierta práctica que estaba influenciada por la medicina y la psicología entramada, porque esa es otra cosa también histórica. La psicología en Colombia nunca fue filosófica, como en otros países. Brasil, o el lado argentino, que fue un lado más psicoanalítico y entró por otros lados, por eso que la práctica ya es diferente. O Chile, incluso algo de Chile, Uruguay, bueno. Pero en Colombia fue, a ver, el mito, porque es un medio mito, medio verdad, todo origen histórico tiene algo de mítico, es que Mercedes Rodrigo llegó a Colombia en los años 40, más o menos, traída por el gobierno porque querían que elaboraran unas pruebas para hacer las admisiones a la Universidad Nacional de Colombia. Pero, como dato curioso,
Mercedes Rodrigo fundó el laboratorio de psicotecnia en el laboratorio de fisiología. Imagínense cómo es la cuestión. Yo creo que eso no es casual. Que el laboratorio de psicotecnia de Mercedes Rodrigo haya nacido en el laboratorio de fisiología. Si uno es más curioso y comienza a indagar, se da cuenta que en el laboratorio de fisiología había un médico, que es Guerra Gómez. El Guerra Gómez era muy cercano, pero era muy cercano a la eugenesia de época, que era Miguel Jiménez López y el otro, el psiquiatra, se me olvida ahora, son dos, se me olvida el nombre, pero bueno, y que eran eugenesistas completamente. Entonces, a ver, sí había una idea, que tampoco es que vamos a demonizar la idea, simplemente hay que contextualizarla, que era que la psicometría tenía que nacer al lado de la medicina para el gobierno de los mejores, algo así, una cosa medio rara, y las universidades nacionales tenían que ser los mejores, y para eso tenían que elaborar unas pruebas que fueran para los mejores. Es decir, que parecía que la psicología en Colombia nació midiendo, evaluando, para excluir de los mejores a los no mejores, algo así. Y médica, además. Algo pasó con eso que tú decías, que la clínica nació como una intención de acompañamiento básico, que fue evolucionando y todo el asunto, pero algo pasó que eso empezó a ser propio de la medicina y a patologizar o algo así. Por esa cuestión de... A ver, se mete toda la cuestión del siglo XVIII y XIX, que creo que Foucault sí es clave para entender eso, nacimiento de la clínica, y todos los textos de historia de la locura 1, historia de la locura 2, es muy bueno Foucault para entender un poco ese movimiento que pasó en Europa en el siglo XVII, XVIII y XIX, que son los fundamentos de nuestra clínica en la actualidad. Todavía en el siglo XXI tenemos fundamentos de esa clínica, una clínica de la mirada precisamente, que es el nacimiento de la clínica para Foucault. Es decir, comienza a aparecer la clínica moderna, no estamos hablando ya de la clínica de la antigüedad, una clínica de mirada. ¿Por qué se necesita mirar? Porque la mirada parece que es el órgano y el sentido que mejor puede describir y clasificar las cosas. Es decir, la mirada como que permite ordenar las cosas de una manera más descriptiva, más fija. Es decir, esto está acá, esto está acá y esto está acá. Es decir, espacialmente incluso. Y por eso que la arquitectura, todas esas cuestiones de los espacios físicos concuerdan con esa mirada. Yo tengo que mirar a los pacientes, por eso que en un pabellón médico o un pabellón de una clínica hay un espacio en el centro más o menos para que tenga miradas hacia los demás. Ahora, bueno, eso cambió un poco porque ahora con cámaras ya es más fácil como que ya no construir los espacios físicos de una manera un poco diferente, pero sigue siendo la misma lógica: observar, mirar, clasificar, diagnosticar. Y creo que la medicina como práctica clínica necesitaba eso a finales del siglo XVII, XVIII, que fue como comenzaron los anatomistas, los fisiólogos a aparecer y comenzaron a constituir una práctica. Bueno, hasta ahí eso no sería ningún problema así grave, digo yo, porque están hablando de un cuerpo físico. Hasta ahí como que, bueno, el cuerpo físico, el órgano, que llaman algunos, necesitaban como que esas cosas. Pero pareciera que la práctica psiquiátrica, psicológica, adoptó ese modelo y lo trasladó tal cual a una práctica. Como estamos hablando ya del siglo XIX, más o menos siglo XIX a finales y comienzo del siglo XX, y ha sido imperio hasta hoy en día, siglo XXI. A excepción de unas prácticas, incluyendo la psicoanalítica en esa excepción. A pesar que Freud venía de esa formación médica, con los mejores médicos de su momento, que además que los maestros de Freud, eso es una cosa que casi no se habla, los maestros de Freud hicieron el pacto fisicalista en el siglo XIX. Es decir, nada de lo que no se puede observar, ver, existe. Esos eran los profesores de Freud. Freud asume también eso, como neurólogo primero, pero se da cuenta que en su práctica no puede dar cuenta de ciertas cosas. Y necesita como que irse a otro lado, hasta cuando crea el psicoanálisis, que es una práctica de la escucha, es decir, traslada la mirada hacia la escucha. Uno dirá, pero ¿qué cambio tiene eso? Yo creo que sí tiene un cambio. Es decir, porque ya Freud ya se estaba planteando en una práctica de escucha, en un acompañamiento de escuchar al otro, que no había que controlarlo. Que es una cuestión que podemos discutir muy fuerte ahora. Porque controlarlo tiene que ver con adoctrinar, con influenciar al otro. Freud hablaba de un término que era mucho como sugestionar al otro. Es que yo lo que digo es lo mejor, que es lo que hacen muchos coaches ahora y todas esas cosas prácticas. Que síganme a mí porque yo soy el que tengo la verdad o algo así para decir las cosas. Y Freud era muy cuidadoso con eso. No, la escucha es una escucha no para sugestionar al otro ni para adoctrinar al otro. Es para que él se escuche a sí mismo. En todo eso, bueno, que allá Freud ya la diferencia es se escuche su inconsciente ya. Esa es
como que planteamiento diferente de Freud con otras prácticas. Sí. Ahí en lo que plantea hay dos cosas que me hacen recordar lo siguiente es, claro, venimos de una posición muy objetivista, ¿no? Anatomista. Luego dice Jairo, pasamos ahora a la escucha. Pero el problema es, ¿quién observa y quién escucha, no? Porque en el tema de imponer, digamos, un pensamiento a través del discurso, que también es muy importante, digamos, en Foucault, ¿no? Cómo se plantean y cómo se dicen las cosas, eso tiene algo que ver, digamos, en que se haya mantenido, digamos, esa postura un poco rígida con la psicología. En la actualidad, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál considera usted que podría ser como ese giro que podríamos plantear desde esta perspectiva que estamos planteando? Es muy difícil porque, a ver, para ciertas prácticas psicológicas o sí, sería cuestionarse su lugar de poder. Además que para algunos, no todos, pero para algunos implica también cuestiones económicas. El lugar de poder también te da beneficios económicos. El psiquiatra, por ejemplo. El psiquiatra medicando gana ciertos sueldos, ciertas cosas, ciertas prebendas, y quitarse en ese lugar de poder es muy difícil, lo mismo que algunos psicólogos. Ya en entrada sería cuestionarse su lugar de poder. Dos, estaba pensando que en Colombia otra vez, es decir, ciertas profesiones, esa es una cuestión que también hay que escribir bastante y hablar sobre eso, sigue siendo una cuestión de clasismo, que es algo que también hablamos ahorita. Todavía el psicólogo que se coloca, no todos los psicólogos, porque ahí hay que diferenciar, no es lo mismo ser psicólogo social, que uno tiene que andar en mochila, o se asocia con mochila, con medio hippies, que ser psicólogo clínico, o psicólogo organizacional también, que son las prácticas así. Incluso la manera de vestirse, la manera de andar, de pensar, de posicionarse en el mundo es diferente. Entonces un psicólogo clínico debe ser, además que apenas se pone una bata, ya tiene cierto estatus y puede cobrar de cierta manera y ubicarse de una manera diferente en la realidad y con los pacientes. Entonces ya sería cuestionarse eso. Lo segundo es que tú acabas de tocar un tema de Foucault. Foucault tenía una relación de amor y odio con el psicoanálisis, históricamente. A veces lo amaba, es decir, a veces decía que era una antipráctica. A veces en algunos textos lo dice, en la palabra de las cosas lo dice así, una antipráctica. Y a veces dice que era una práctica evangelizadora, más o menos de lo que dice prácticas confesionales, dice él. Y sí tiene razón en las dos cosas, es que no es que Foucault estuviera loco. Sí, muchas veces la práctica psicoanalítica era anti una práctica de resistencia, y otras veces, desafortunadamente, muchas más de la que yo quisiera ver, era una práctica adaptacionista. Muy bien, entonces, digamos, a finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, todo ese debate que hay allí, de lo que estabas hablando ahora, de cómo llega, digamos, la clínica al psicoanálisis, más o menos, ¿cierto? Pero pareciera ser que después se fueron creando como ciertos imaginarios, siempre ciertas representaciones sociales, sobre todo en el mundo sí, de que la clínica empezaba a ser muy del campo del psicoanálisis, casi que exclusiva, aún desde esa cambio Sí. radical de perspectiva que se dio de la mirada a la escucha. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos entonces se pueden plantear ahí con respecto a eso? Porque pareciera que entonces entramos en un nuevo imperialismo, Claro. ¿no? Un nuevo imperialismo de la mano del psicoanálisis, pero que uno de cuyos riesgos es que no toma en cuenta la mirada política. Aquí ahí pasaron, creo que otra vez la historia nos sirve. En 1926 Freud saca un texto que se llama ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis? Es un texto para mí potentísimo, porque en ese momento un discípulo de Freud, Theodor Reid, estaba acusado por una mala praxis. El problema, eso no hubiera pasado a mayores, el problema de Theodor Reid es que no era médico. Y entonces los demás discípulos de Freud, que eran médicos casi todos, pusieron contra la pared a Freud, imagínate, y Freud tuvo que sacar un texto diciendo, no señores, la práctica psicoanalítica no es una práctica médica. Bueno, hasta ahí Freud lo dijo, pero ¿qué pasó? La misma asociación que había creado Freud prohibió cualquier ejercicio no médico del psicoanálisis. ¿Y qué pasó? Los psiquiatras que iniciaban una teoría, la práctica médica o psiquiátrica, que a mediados del siglo XX comienza a aparecer,
y se volvió mucho más fuerte, necesitaban una teoría. Y la teoría que tenía más a la mano era el psicoanálisis. Y comenzó el imperio ahora sí del psicoanálisis como práctica clínica a nivel médico. Que desafortunadamente ese fue el psicoanálisis que nos llegó a Colombia en los años 60, 70, hasta 80. Un psicoanálisis medicalizado, un psicoanálisis adaptativo, además la versión psicoanalítica gringa, es decir, la de Estados Unidos, que era la adaptación del yo a la realidad. En vez de ser un yo, cuestionar el yo, cómo se construye el yo en una realidad, era adaptar el yo a la realidad. Es decir, era otra teoría más, otra práctica más adaptacionista. Desafortunadamente ese fue el psicoanálisis que imperó a venido 40, 50, 60, 70 de los últimos años. Bueno, ya en Estados Unidos eso se acabó, porque ya el psicoanálisis lo acabaron, como unas prácticas mucho más sofisticadas, más tecnificadas, mucho más eficaces, como la psicología cognitivo-conductual y otras. Eso ya lo desplazó el psicoanálisis y prácticamente en Estados Unidos no hay psicoanálisis. ¿Por qué? Esa es una cuestión que yo también he dicho a mis colegas y a mis amigos psicoanalistas. Les digo, el psicoanálisis nunca tiene que estar en el lugar predominante. Siempre tiene que ser una práctica de las fronteras, así como Foucault, de los excluidos. Es decir, nunca volverse parte del poder en el sentido de dominar a las demás. Lo que yo pienso, no solamente el psicoanálisis, también cualquier otro tipo de práctica, no puede estar del lado de los que mandan, algo así. Siempre un lado, ojo, eso tampoco implica que tenga que ser allá en un lugar siempre contestatario, no, un lugar siempre de crítica y reflexión, sea quien sea, siempre tiene que estar en un lado de cuestionamiento, no puede estar aliarse con el poder, sea como se llame, algo así. Entonces ese es el lado para mí político, un lado de cuestionamiento. Bueno, ahora viene a otra parte. ¿Por qué a mí, yo vengo de una formación lacaniana? Es decir, que fue diferente a la freudiana médica. Precisamente el psicoanálisis lacaniano nace en contravía de esa práctica clínica psicoanalítica impuesta por los médicos. Biohorizante, individualista, adaptacionista. Gringa, que era la que se tomó el psicoanálisis en el mundo a nivel político en los últimos 40, 50 años. Afortunadamente eso ha ido perdiendo, pero otra vez se vuelve a repetir la historia, como decía Marx, tomando Hegel. Primero se repite como tragedia, después como farsa. Otra vez algunos lacanianos, algunas sociedades lacanianas, otra vez se convirtieron en eso que criticaban. Es que es muy difícil no repetir otra vez el lugar, que es lo que hemos cuestionado. ¿Cómo no convertir una práctica política, clínica, subversiva, crítica, reflexiva, una vez que uno se adueña de ciertos espacios de poder, cómo no convertirse en eso que uno mismo criticaba, algo así? Eso podría ser, eso que tú acabas de decir, podría ser la apertura para una posible propuesta en práctica en clínica psicopolítica. Yo siempre he pensado precisamente, yo creo que ahí sí me viene el concepto lacaniano, el otro no existe, es decir, el otro con mayúscula, algo así. No hay un orden preestablecido, no hay un orden naturalizado, los órdenes se reconstruyen y construyen nuevamente. Yo creo que Foucault no era la propuesta política no parece tan ingenua de decir que en ciertas pseudoposturas hay anárquicas a veces, que yo creo que se también malinterpreta eso, que no hay órdenes. Claro que hay un orden, siempre tiene que haber un orden. El problema es qué tipo de orden tiene que haber, ese es el asunto. Y quién lo sostiene y cómo se sostiene. Que ese es el problema de ciertas revoluciones. Una vez que se toman el poder, se convierten iguales o peores que el orden que cuestionaban, que ya tenemos algunos casos de eso en la historia de socialismo y del comunismo en el mundo. Lo que pasó en la Unión Soviética es cuestionar, por ahí partía. Es decir, ¿qué tipo de orden? Eso es lo que hay que cuestionar, ¿qué tipo de orden y cómo se construye, cómo se impone? ¿Qué cosas se tendría que negar a alguien que quiera hacer práctica en clínica psicopolítica? Se tendría que negar a hacer. Yo no sé, no quisiera verlo en esos términos, pero yo creo que eso es imponer. Un poco la perspectiva Sí, que plantea Michel Foucault. imponer. Digamos, sí, negar al que lo negó. Bueno, es decir, otra vez, digamos, intentando retomar esto, y un poco como lo plantea también Michel Foucault, digamos, ya identificamos, digamos, cuáles han sido las fallas estructurales de esto de la clínica y de los modelos clínicos y todo esto, incluyendo lo que acabas de decir, que creo que también es muy interesante por la cosa autocrítica, de cómo el psicoanálisis termina convirtiéndose también en otra cosa. Pero no es el objeto ahorita por el momento. Eso nos tendría que llevar a la pregunta de ¿qué tendríamos que negarnos a seguir siendo quienes quieran o queramos hacer parte de un ejercicio en clínica psicopolítica, asumiendo que no sería
algo exclusivo que se sale del psicoanálisis, que no es propio del psicoanálisis y que se puede reconstruir un campo autónomo y soberano sobre que trabaje esas dos categorías en praxis concretas. ¿Qué tendríamos que negarnos a seguir siendo? Para que a mí la palabra negar no me gusta mucho, pero bueno, ya ahora sí estoy entendiendo cuál es la pregunta. Yo soy muy crítico frente a la clasificación diagnóstica en la práctica psicoanalítica, pero en cualquier práctica psicológica. Los diagnósticos siguen dando cuenta a unas lógicas, primero capitalistas y dos mercantiles. Es decir, ahí están como que eso hay que dejarlo hacer, buscar otro tipo de escucha, más allá de esas clasificaciones que obedecen a ciertas lógicas que no ayudan en nada al sujeto. Lo segundo, estaba pensando, cuando tú hacías esa pregunta, yo creo, más que negarnos, yo lo estuve pensando ahora, yo creo que hay que comenzar a introducir ciertas cuestiones como decoloniales. Yo creo que una práctica psicoanalítica, pero también una práctica de cualquier cosa que nos planteemos de coloniales, y ahí comenzamos a cuestionar, que creo que tú me has cuestionado en otros espacios, a mí y a otras personas cercanas, es cómo construir una práctica contextual latinoamericana. Yo creo que esto también es importante, y creo que lo estoy pensando. Es decir, los últimos artículos que estoy escribiendo, incluso ya tengo 2 ya terminados, es para rescatar ciertas cuestiones nuestras. Es decir, ahorita acabo de tener un artículo precisamente para presentarlo en México, es rescatar a José Prudencio Padilla y a Juan José Nieto, uno presidente negro y otro almirante mulato y uno pardo. Esas son las clasificaciones que tenía en esa época. ¿Por qué? Porque, a ver, tomar eso no como ejemplo, sino tomarlo como una cuestión de singularidad, que es algo que también psicoanálisis trabaja. La singularidad, cómo se puede universalizar. Es decir, esa categoría, pero ojo, una singularidad nuestra. Es decir, dejar de ser los excluidos solamente, porque uno se puede colocar en la posición de excluido y asociarse como víctima y pobrecito, siempre nos han excluido, siempre nos han por debajado, que sí ha pasado, eso no es tampoco que sea mentira, pero a ver, no podemos seguir sosteniendo una posición de víctimas. Es decir, Latinoamérica o África o otros contextos siempre nos han explotado, nos han colonizado. Ahora, ¿cómo usamos eso para revertirlo? Es decir, eso para mí es algo muy fuerte. La cuestión feminista también hay que introducirlo. Nosotros que tenemos ciertas prácticas hasta machistas, porque además que culturalmente la hemos construido así, machistas, excluyentes, creo que hay que comenzar a cambiar. Ojo, eso no va a ser tampoco tan fácil hacerlo, no va a ser tampoco inmediatamente. Tendremos que introducir a otros actores que nos puedan cuestionar eso a nosotros, porque hay veces uno mismo no puede salir de ese mismo lugar, es muy difícil. Por eso es que uno necesita del otro que lo escuche, porque uno solo no puede hacerlo. Es que a veces los estudiantes le preguntan a uno, pero esto es lo mismo que escucharse. No, sí, pero que hay cosas que no te puedes escuchar por muy buenas intenciones que tengas. Por eso es que lo otro es importante, para que uno comience a cuestionar eso, porque uno solo no puede salir de esto. Es decir, porque uno de yo, ese es el problema del yo. El yo es una construcción fantasmática y uno más allá de eso no puede ir. Es decir, por muchas buenas intenciones, por muchas buenas ganas que tenga la cosa, por eso no necesita al otro que te cuestionen eso, otros que te lo escuchen también, otros que te acompañen en eso. Y para eso no solamente el espacio clínico, esa es otra cosa que no hemos aclarado, el espacio clínico no es un espacio solamente de un consultorio o un espacio, puede ser el parque, puede ser la calle. Los brasileños están haciendo muchas experiencias de psicoanálisis en la calle, en la plaza pública. Es decir, con algunas transformaciones, pero ahí está en el acompañamiento. De eso se trata de una práctica clínica. Bien, escuchando a Jairo uno dice, bueno, el asunto no es fácil, es complicado, ¿no? Yo sigo retomando 2 elementos. Uno es, claro, todo discurso tiene una ideología, ¿cierto? Así como la tiene, digamos, las instituciones, como la tiene, digamos, las prácticas. Yo, digamos, veo, a pesar de que Jairo es muy autocrítico, siempre estoy viendo, digamos, que en todo lo que hemos visto, mirado, pues que la cosa es muy dura, muy fuerte. Volviendo un poco a esa pregunta de Edgar, es decir, hay una necesidad de nosotros los colombianos, latinoamericanos, de descolocarnos de una manera distinta sobre estos discursos y sobre estas prácticas de la clínica. Yo creo que ese descolocamiento es lo que llevará en algún momento, que lo estamos buscando, ¿no? Digamos, estamos escudriñando, estamos explorando, porque es lo que puede llevarnos en algún momento determinado, valga la redundancia, autodeterminarnos un poco o mucho en lo que tendría que ser una nueva práctica psicopolítica, una nueva práctica de la clínica, ¿sí?
en la que tendríamos que ya recurrir. Digamos, Jairo plantea, dice, ¿cómo vamos del ver al oír? Digamos que si seguimos viendo un poco al sujeto, digamos, por partes, ¿no? Digamos que esa desontologización ha sido un problema de la ciencia, y nosotros aquí estamos como un poco mirando, oiga, cómo revertimos, cómo subvertimos, que es una lucha, ¿no? Quién sabe quién termine este trabajo, pero es un poco ahí, Jairo. Yo creo que lo que nos ha planteado, sobre todo con estos nuevos autores, por ahí podemos encontrar ese descolocamiento formal, sumiso, ¿cierto?, que tenemos frente a ese proceso. Otro de los artículos que estoy escribiendo es basado en Silvia Rivera Kosikansky, y estoy mezclándolo con Faz Borda. Tú hablabas de escuchar, y Faz Borda tiene una categoría hasta bella, sentipensar. Ya no solamente es el oído, y el oído sí descoloca algo, pero todavía no es suficiente, algo así. Es como si Freud hubiera avanzado, pero hasta llegó, hasta donde podía avanzar, ¿sí? Como todo el mundo. Y yo creo que estos trabajos de Faz Borda, Silvia Rivera Kosikansky, que nos habla de otras cosas, incluso, y otros autores, los mismos Enrique Dussel, Duarte Miñolo, otros que han, otros autores, incluso se me escapan ahora muchos, que creo que hay que seguir trabajando más. Mira que con Manuel Zapata Olivella, haciendo la investigación sobre José Prudencio Padilla, en su libro Chango el Gran Putas, Zapata Olivella es negro, es decir, Zapata Olivella tiene otra historia y otra manera de sentir las cosas. Incluso a pesar que los negros están acá hace casi 500 años, ellos sí tienen otro sentir diferente. Por eso es que es importante invitar a africanos a que nos digan cómo hacer otros tipos de prácticas, porque ellos sí tienen otras lógicas. Claro, no, el problema de nosotros es que nosotros nos colonizaron y parece que olvidamos ciertas cuestiones ancestrales de los indígenas, que ellos podían tener otros sentidos, otros tipos de escuchas, otros tipos de ver, otros tipos de sentir, de tocar, diferentes a los nuestros. Nosotros queremos hacer otras cosas, pero no tenemos elementos conceptuales para construirlos. A mí siempre Rivera Kosikansky me llamó mucho la atención, porque ella tiene un concepto que no sé cómo decirlo, kushi, creo que se llama sushi, algo así. No sé cómo decirlo, cómo pronunciarlo. Y estoy haciendo un texto que se llama El psicoanálisis kushi, algo así. A ver, ¿a dónde me va a llevar eso? No sé. Es decir, permitir transformar la práctica desde nuestros lugares. Ojo, ahí también hay que tener otro cuidado. Es decir, no cosificar lo nuestro. Es decir, yo creo que ya aprendimos cómo es cosificar las cosas. Ya nos cosificaron las cosas, los blancos españoles cuando llegaron acá, nos cosificaron todo, hasta un dios. Yo creo que no podemos caer en el mismo error. Yo creo que si algo podemos aprender precisamente de nuestros antepasados, de nuestra historia, es eso. Es decir, comenzar a construir algo nuestro, pero no creer que lo nuestro es algo fijo. Sí. Eso hay que no ontologizar otra vez lo ancestral. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con eso, y además que es muy fácil caer ahí, porque nosotros los seres humanos pareciéramos que tenemos una necesidad siempre de buscar cosificaciones, raíces, orígenes fijos, algo así. Bien, no se trataría de llegar al otro extremo tampoco, pero sí de que haya en eso que llamamos, yo sigo notando en Jairo, pero lo entiendo completamente porque es el mundo en el que se mueve, que habla de la clínica psicopolítica desde el psicoanálisis y habla de la práctica de esto, y parte de la investigación que estamos haciendo es indagar qué otros campos de lo sí, no solo el psicoanálisis, viene desarrollando algunas prácticas en clínica psicopolítica, ¿no? En el caso de Hermes viene haciéndole el rastreo mucho a Pichon Rivière, por ejemplo. ¿Sí? Un psicoanalista. ¿Ah? Es psicoanalista. Bueno, Jairo, ya como estamos finalizando, yo quiero hacer un planteamiento, una pregunta. Digamos, viene todo el tema de la subversión, de los planteamientos que hay, de la teoría. Obviamente no es negarla, ¿cierto? Es otra mirada, pero digamos que en el ambiente está desde esa postura, es que un tema importante que nos interesa a nosotros en Cátedra Libre es qué pasa con el sujeto, ¿no? Digamos, el sujeto, el individuo, a través de la práctica clínica, desde la mirada de la salud, es un sujeto que le arrancan la autonomía, ¿no? Nosotros decimos, una clínica psicopolítica que apunte a recuperar la autonomía en el sujeto.
¿Cómo ves usted aquí en todo lo que nos ha dicho? Mira que tú nombraste dos términos como si fueran sinónimos, no sé, yo veo como contrario individuo y sujeto. Individuo, precisamente cierta psicología ha hegemonizado el individuo como si fuera una unidad, algo así, así como que y además que hay una unidad que hay que unificarla como sea. En los últimos tiempos el individuo emprendedor, el individuo capitalista neoliberal que tiene que ser emprendedor, echado para adelante, un montón de características incluso de personalidad que tiene que comenzar a trabajar cierta psicología para hacer ese sujeto neoliberal capitalista, que no solamente el psicoanálisis lo ha dicho la filosofía, la sociología, a través de ciertos autores, Byung-Chul Han, lo ha dicho en muchos textos, lo ha dicho el mismo, todos estos textos, incluso hasta Pierre Bourdieu en la sociología ya lo decía hace 30 años más o menos. El sujeto del psicoanálisis es un sujeto primero fragmentado, dividido, que no se quiere unificar, es decir, y utilizar esa no unidad precisamente como su versión. Es decir, que él pueda ser capaz de no melancolizarse o no de angustiarse porque está fragmentado, al contrario. Yo creo que eso nos dice mucho sobre los sujetos latinoamericanos, o en Latinoamérica más bien. Nosotros somos fragmentados, es decir, nuestra historia nos fragmentó, y yo creo que en vez de tratar de unificarnos o fijarnos, tenemos que usar eso como potencia. Ahí sí ya viene del eje Guattari, es decir, utilizar utilizar esas ranuras, esa fragmentación, como no una especie como que somos menos o menos, sino que usarla como que tenemos muchas cosas por construir. Ese es el sujeto que yo, por lo menos, que yo trato de escuchar en una práctica clínica. Un sujeto que pueda posicionarse en ese lugar, y que pueda, con su deseo, bueno, ahí vienen las categorías psicoanalíticas lacanianas, con su deseo poder ser. Es decir, ahí la función creativa o creadora más bien, la función subversiva, la función sublimatoria, todas esas cosas como que se van dando a ese sujeto. Un sujeto que es capaz de reconocer su misma fragmentación, pero también es capaz de reconocer que el otro también está fragmentado, llámese como se llame. Eso impediría que hubiesen amos, grandes señores, algo así, que son directores del saber o dueños del poder, algo así. Es muy curioso porque a mí desde pequeño me dijeron, es decir, no solo a mí, me imagino que a mucha gente o casi todos nos dijeron, que había un orden establecido, que había ciertos señores que eran los que tenían el poder, y la famosa frase es así. Estos señores son los que siempre van a gobernar y uno siempre tiene que tratar de ubicarse de la mejor manera en ese orden. No, no puede ser, ese orden no puede ser naturalizado. Así como se estableció ese orden, pueden hacer otros órdenes, otro tipo de gobiernos, algo así, con otro tipo de gobernantes, que no se crean amos. Hay una entrevista que le hacen a Slavoj Žižek, algunos lo critican en qué contexto, pero más allá de lo que dijo Žižek, es el nombre de la entrevista que se le hace un colombiano que trabaja en el Instituto Bisber de Londres, que es Oscar Guardiola. Y la entrevista se llama ¿Cómo vivir sin amos? A mí esa frase me gusta muchísimo. Yo creo que para mí debe ser una frase muy potente en una práctica clínica y política. Es decir, al final lo que se trata todo esto es que vivamos sin amos. Es decir, si vivir sin amos implica que no haya ni otros completos, ni otros totalizantes, ni otros nada. Es decir, una realidad no totalizante, que nunca cierre. Lo famoso, lo que plantea Lacan, que unas sociedades antagónicas, donde el otro, a pesar que piense diferente, pueda vivir y que no lo eliminemos. Que el problema en Colombia que ha pasado es que siempre eliminamos cualquier diferencia. Es decir, es como si en Colombia tuvieran un afán, no solamente en Colombia, pero en Colombia vamos a hablar de ejemplo, el ejemplo de Colombia. El ejemplo de Colombia es que pareciera que quisiéramos unificar a las malas todo. Es decir, todo el mundo tiene que pensar igual, todo el mundo tiene que vestirse igual, todo el mundo tiene que... No, a ver, Colombia, como muchos países latinoamericanos y en el mundo, somos diversos. Es decir, y no podemos unificar eso a la fuerza. Por eso el individuo es una categoría que hay que comenzar a trabajar fuertemente. No se puede individualizar. El sujeto es un sujeto colectivo, es decir, un sujeto con nosotros. El problema del individuo es que no es con nosotros. Que por eso es que el capitalismo neoliberal quiere individualizar todo. Algo así. He escuchado hablar de muchos autores, la mayoría europeos. Y algunos ya comencé a introducir a algunos latinoamericanos. Y menos mal cuando iniciamos empezaste con unos, inclusive de aquí, como Stanislao Zuleta. Me ha costado. Pero en este camino que estamos, ¿qué autores y qué pensadores y qué pensadoras de América Latina o de otros contextos en perspectiva descolonizante crees tú que nos podrían empezar a ser útiles en este proceso de fundamentar una posible clínica en
psicopolítica. Ya mencionaste a Silvia Rivera, Cusicanqui, Walsh, Aborda, no sé, escritores como Zapata Olivella. el maestro Manuel Zapata, que menciona el concepto del potentísimo concepto de memoria ancestral. ¿Qué otros que tú te hayas encontrado en este trabajo investigativo? No solamente acá, me ha costado mucho porque mi formación fue muy europea, es que ese es el problema de la colonización. Apenas hasta hace un tiempo para acá, no sé, no es mucho, 2 o 3 años por ahí, podría ser un poco más, pero bueno, me han comenzado a interesar autores latinoamericanos y no latinoamericanos, por fuera de Europa. Sí. Y me encontré uno hace poco, de un año para acá, que lo vengo escuchando, Omi Baba. Y el tipo me parece interesantísimo, bueno, con Fran Fanon también, de la misma línea de Fran Fanon, allá en Martinica, el Caribe negro. Entonces, lo he ido descubriendo, eso sí es una culpa mío, es decir, mi formación fue europea, completamente europea, francesa, para decir más, además que no era cualquier europeo, francesa, por eso Foucault. Sí, me he ido abriendo un poco y apenas me estoy encontrando con ciertos autores acá. Borda, hace unos tiempos para acá vengo leyendo, vengo trabajando ya con más calma. El mismo, bueno, ese ya tenía ya un tiempo, el mismo Martín Baró, pero bueno, pero ha sido muy difícil. Para mí ha sido muy difícil, ha ido poco a poco, me he ido abriendo. Me han cuestionado muchas cosas que todavía no me atrevo como a soltar. Es muy difícil cuando uno lo ha formado de cierta manera. Pero yo creo que es parte de mí del proceso. No sé si me alcance la vida para terminarme de formar en eso. Ojalá que los jóvenes que vean esto puedan comenzar desde ahí, no comenzamos como nosotros, que nos malformaron en ciertas maneras. Después es mucho más difícil hacer un trabajo mucho más abierto. A mí hay autores que me fascinan mucho. Bueno, Zuleta también lo venía trabajando como autor latinoamericano, también como colombiano. Hay otros que desafortunadamente apenas estoy encontrando. Y apenas estoy descubriendo, desafortunadamente. Bien, Jairo, muchísimas gracias. Bueno, esta es una de nuestras importantes entrevistas. Ya vendremos con otras muchas más que seguramente les va a interesar. Y siempre nuestros entrevistados van a ser colombianos, latinoamericanos, que es con lo que queremos empezar a construir un nuevo pensamiento desde aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes que me invitaron también a esta entrevista, que yo no fue una entrevista, yo creo que fue una conversación. Pero bueno, muy chévere. Así que muchas gracias a Cátedra Libre también por este espacio. Gracias, Jairo.